Bueno, la razón para esta segunda presentación dice cómo vender película en un mundo digital. Es más bien también dar una idea o un resumen de cuáles son las tecnologías de captura que existen hoy día. Como vimos ayer, vimos una demostración de la Panavision Genesis, pero también sabemos que existen, por ejemplo, la VariCam de la Panasonic, la Viper de Thomson, la Aricam de 20, me parece, D-something. Y pues algunas de estas son ya productos que están disponibles, otras no son. Pero solamente lo que yo quiero hacer es darles una idea de ciertas características que estas cámaras tienen. Y por ejemplo, hace como 5 minutos mencioné esta relación de resolución y rango dinámico. Y cómo en el mundo electrónico, hoy día, pues se compromete uno u el otro al mejorar uno u el otro. ¿Ok? O sea que es una presentación objetiva. Lo que vamos a presentar son lo que nosotros consideramos como las ventajas y las desventajas de cada una de estas cámaras y cómo esto afecta la calidad de la imagen. O sea, cómo en realidad pues se afecta la calidad de la imagen. Como dije, bueno, Ok, espérate. Objetivo. Es que no la había. Perdón. Es que tengo mi presentación en inglés y él la tiene en portugués. O sea, primero, voy a demostrar un entendimiento básico de las diferencias entre la película fílmica y las cámaras existentes hoy día de captura electrónica. Y, como dije, las desventajas y las ventajas de lo que conocemos como cámaras de video y lo que nosotros llamamos datacams, cámaras de data. También yo les puedo dar información adicional de donde pues entonces buscar más información, o si tienen alguna pregunta específica, yo tengo información específica en cuanto a las características de la cámara, pero podríamos estar aquí hasta mañana y creo que ya mismo les da hambre, o sea que... Vamos a hacer una comparación general de el film y las cámaras. Primero que nada, las tecnologías hoy día, pues sabemos que la película normalmente captura 24 cuadros por segundo, pero puede ser variable, hasta 150 cuadros por segundo. Vimos un ejemplo muy claro en la presentación de Nicolás del Super 16, grabando a 120 cuadros por segundo. Aspect ratio. ¿La razón de aspecto? ¿Se dice así? Ok. La razón de aspecto, pues sabemos que es variable en la película, de 1.33 a 2.35. Captura progresiva, obviamente, es captura progresiva y captura aleatoria. No es una captura fija, no es un patrón fijo. El espacio de color es rojo, verde y azul. Obviamente ven las 3 bandas de colores. Le llamamos full 4K, resolución 4K completa. Obviamente esa oración habla de escanear a 4K. Podríamos escanear a 6K y está probado que la película, por ejemplo, 35 milímetros, sigue dando información a 6K. El rango dinámico, un rango dinámico bastante amplio, alrededor de 11, 12, 13 stops. Y no hay compresión, porque es un medio análogo, el cual se graba la imagen completamente. Quiet now. Ahora, en el método de video tenemos video o datacams, lo que nosotros llamamos datacams, en el cual de 0 a 60 cuadros por segundo. La razón de aspecto también puede ser variada. Algo bien importante, ¿cómo se captura? ¿Se captura en un método entrelazado o un método progresivo? Se captura en un espacio de color conocido como luminance chrominance, YUV, YCVCR, o en un espacio de color RGB. Y
o no tienen compresión si se guarda la data como data, o hay compresión de video para poder grabar en los video tape recorders, en un recorder. Y la variación de las razones de compresión es bastante amplia. Ok. Otros puntos, tenemos la profundidad de campo de la película, la cual es uno de los puntos más debatidos y que más claro se ve la diferencia en cuanto a utilizar ciertas cámaras de video para producciones fílmicas o producciones de películas. Tenemos un focal length fijo o de bajo factor. Bien importante, un viewfinder, ¿cómo se dice viewfinder? Un visor óptico. Todos sabemos cómo trabajan las cámaras de película, single lens reflex, y pasa el shutter y se puede ver la imagen en un 48avo de segundo y en el otro 48avo se expone la película. Por lo tanto, la imagen que se ve es exactamente la imagen que va a ser expuesta en la película. Y pues tenemos lo que conocemos como film look. Es algo preferido, es una emoción que trae, es unos colores con los cuales nos identificamos, y todos sabemos que cuando vemos algo que ha sido creado fílmicamente, sabemos cómo identificarlo. En el lado de video o de captura electrónica, pues tenemos la profundidad de campo es diferente en ciertas cámaras. Los lentes pues son menos disponibles. Hay un problema bien grande con los visores electrónicos, los cuales normalmente son de bien baja resolución y pues causan problemas. Imagínense, la imagen tiene que ser procesada en dos caminos diferentes. Un camino que va hacia donde va a ser guardadas las imágenes de alta resolución, y después tiene que ser también esas imágenes procesadas en otro camino para llevarlas al visor electrónico. Y normalmente la tecnología que se utiliza hoy día pues son visores electrónicos de baja resolución, y siempre hay, como dijimos, que vieron en la presentación de Nico, causa ciertos problemas especialmente durante escenas de alto movimiento, donde hay mucho movimiento. En los sets normalmente se utiliza lo que se conoce como Video Assist a resolución High Definition, porque es la más alta que hay hoy día, accesiblemente o fácilmente accesible para los sets. Y uno de los puntos es que pues si capturas electrónicamente, pues obviamente no hay que escanear nada, sino que esa información ya está ready, está para ser procesada en post en manera digital. Algunos de los argumentos más hablados para video, pues, que no es muy caro. Como dije, no necesita procesamiento o scanning, y pues que tiene bajo ruido en las sombras. Espera, no le dé, déjame chequear algo. Está bien. Vamos al próximo. Estos son algunos de los argumentos que existen entonces en contra del video. Como dije, aliasing, yo creo que no hay palabra en español, normalmente yo digo aliasing. Aliasing es la representación falsa de elementos de alta frecuencia en la imagen. Y esto es causado por la falta de muestreo correcto para poder capturar toda la información en una imagen que tenga, por ejemplo, elementos de alta frecuencia. Hay un teorema matemático que dice que para tú poder capturar una cierta frecuencia en una imagen, por ejemplo, un patrón que tenga muchas cambios de contraste, pues hay que muestrear al doble, por lo menos al doble de esa frecuencia. Pues obviamente cualquier cosa, tenemos una resolución fija con video, o tenemos Standard Definition a 480 líneas, o tenemos High Definition a 720 o 1080, pues ciertos elementos, dependiendo la frecuencia que hay en la imagen, van a producir lo que se conoce como aliasing. Y le puedes dar para que vean.
Ah, ¿no lo abrió? ¿Eso no? Sí. Ah, en el otro, sí. Ese. Ok. Calma. Perdón. Ahí vamos. Ok. Ahí. Perfecto. Ok. Aquí en esta presentación lo que hay son unos ejemplos de lo que causa el aliasing. O de cómo se ve, cómo se puede ver aliasing. Y me parece que usted se conoce como un patrón de Moire, y es la representación falsa de ciertas frecuencias. Normalmente cuando uno hace un muestreo y no tiene la frecuencia suficiente o el número de muestras suficiente, esas frecuencias altas se van a representar como frecuencias bajas. Y por eso crea estos patrones. Aquí es donde más obvio se ve, pero esa es la original, y mientras un 67% de la resolución, pues ya se empiezan a ver ciertas líneas que no existían, como esta. Y aquí ciertos patrones que no existen en la original. Esto es el efecto en resolución, el efecto en el sharpening o en la agudeza de la imagen, en el hacer un submuestreo de las imágenes. Para hacer, por ejemplo, cuando uno va de una imagen a high definition y le hace un submuestreo para crear una imagen en standard definition, pues estos son ejemplos de cómo la imagen va perdiendo agudeza. Eso es algo que todos sabemos en el mundo digital, pues que ocurre si vamos de más muestras a menos muestras. Está bien. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de una imagen. Aquí. Y el efecto también, por ejemplo, ese patrón. No tiene, se acabó. Se acabó la batería. El efecto que tiene, por ejemplo, el muestrear la imagen a menos resolución, vemos que crea unos patrones que no existen en el edificio, en realidad. Se conoce como aliasing. Okay. Entonces, una de las técnicas que se utiliza para que las imágenes se vean mejor, por ejemplo, una vez la imagen está en baja resolución o hay pérdida de agudeza, pues artificialmente se puede hacer lo que se conoce como sharpening, pero eso causa otros artefactos que son, por ejemplo, esa aura o que se ve alrededor de la vela, de la llama de la vela, es algo falso en realidad, y es lo que se conoce como overshoot, porque se está haciendo digitalmente un aumento del valor de los píxeles entre lo estoy pensando en inglés, estoy tratando de decirlo en español, pasar de bajo contraste a alto, o sea, en un filo de alto contraste, se está aumentando ese valor del píxel y causa una impresión falsa. ¿Okay? Otras de las características que tienen mucho que ver, como hablé antes, no tienes que entrar a eso, de las que hablé antes, por ejemplo, es el submuestreo del color. Hablé en cuanto a, aunque vamos a la de color subsampling, perdón. Esto es bien importante porque les da un ejemplo. Aquí de lo que hablamos es de lo que se conoce como 444, muestreo 444, en los cuales en cada píxel tenemos la información completa de luminancia o de color, de diferencia de color. En 444 no existe el submuestreo. Tanto croma como luma son guardados para cada uno de los píxeles. Y como dije antes, les había mencionado que el número 4 sale como una referencia a una razón de muestreo, la cual era 4 veces la frecuencia de carrier de la señal de video cuando empezó la televisión. De ahí sacamos que tenemos el 422, en la cual el color se le hace submuestreo en la dimensión horizontal
Por lo tanto, tenemos la mitad de los... O sea, eso es una manera de comprimir, si pensamos, se está comprimiendo el color. Podemos ir a otro. Como dije, se submuestrea por un factor de 2 a lo largo de la horizontal. Y en un sistema, exacto, como dije, es una manera de comprimir y te da más capacidad para grabar más información. También existe el muestreo 411, en el cual en el 411 se submuestrea el croma por 4 y en la dimensión horizontal, y en el 420 se submuestrea por 2 en la dimensión horizontal y por 2 en la vertical. ¿Ese le puedes pasar? Porque eso ya lo ven. MPEG 1 y MPEG 2 normalmente utilizan 420. Y lo que quiero llegar aquí es a las imágenes. Ah, no las tiene aquí. Está bien. Espera, yo voy a... Ah, tú no lo tienes allá. Sorry, perdón. Está bien. Tenemos una imagen, como decimos, por la razón por la que se submuestrea la croma es porque el ojo humano es menos perceptible a los cambios en color que a la luminancia. Por eso la luminancia siempre se mantiene el muestreo completo. Okay. Sí, espérate. Déjame buscar aquí. Okay. Perfecto. También tenemos otros de los argumentos contra video, pues compresión. Para poder, normalmente para poder grabar en tape se necesita comprimir a una razón bastante alta. Y la información, por ejemplo, las cámaras de video originales se comprime alrededor de 10:1, 8:1, y también hay pérdida. Otro de los argumentos, como mencioné antes, es la profundidad de campo y el rango dinámico. Y eso es todo, por lo menos yo creo que sabemos, después de las presentaciones y todo, que es bastante obvio. Algo bien importante, la captura entrelazada. Como conocemos, eso es otro de las características que causa un artefacto que no es deseable en las imágenes. Todos hemos visto los bordes cuando se mueve un brazo, algo que ha sido capturado entrelazadamente, crea como un borde escalonado, el cual no es deseable para una imagen. Hablamos de la agudeza, la cual tiene que ver directamente con la resolución y pues los diferentes velocidades de captura por segundo de cuadros por segundo y el espacio de color. Pero esto es lo que yo me refería antes. En el mundo electrónico hoy día, si se optimiza una cosa, normalmente se compromete otra. Y pues vamos a hablar un poco de eso en cuanto a estas cámaras hoy día, las cuales pues esta presentación no es para ir en contra de ninguna de las cámaras, pero es una presentación objetiva en cuanto a cómo vamos a ver una progresión en cuanto al diseño de las cámaras, pero siempre hay algo que tiene que comprometerse, porque hoy día, pues, a razón del ancho de banda o la capacidad de almacenamiento, tenemos que tomar ciertas decisiones. Ahora lo que voy a hacer es darle un overview, un resumen de las ventajas y las desventajas de las últimas cámaras electrónicas. Vamos a empezar con, por ejemplo, lo que se conocen como Varicams, que son las que nos dan unas velocidades de captura de cuadros por segundo diferentes. La conocida como la Panasonic, empezando, lo primero, pues el aspect ratio es fijo, solamente captura en un aspect ratio de high definition, de 16:9 o 1.78. La resolución en realidad no es completamente high definition, es 1280 por 720. Por lo tanto, sabemos que la agudeza, la propensidad a tener aliasing es mayor, porque la resolución espacial es menos en el sensor. Hacen subsampling de color, hacen compresión de las imágenes de 10:1 para poder grabarlas en tape.
El sensor electrónico es de 2/3 de pulgada, por lo tanto necesita lentes diferentes, por lo tanto la profundidad de campo que se va a conseguir es diferente que la de profundidad de campo del film. El rango dinámico, alrededor de 7 stops. Eso es típico para sensores tan pequeñitos. La agudeza, el color space, es video. Es una cámara diseñada con video en la mente. Un viewfinder electrónico, y vimos cómo eso se manifestaba en la presentación que dio Nicolás. Ahora vamos a hablar de lo que le llamamos hybrid cámaras nosotros, cámaras híbridas, las cuales son electrónicas, pero están ahora más diseñadas para el mundo fílmico, no tanto para broadcasting o nada. Primero tenemos la famosa Sony F950. Ventajas: la información ya está ready para hacer postproducción electrónica. Y pues Sony siempre ha sido una compañía que ofrece muy buenas soluciones completas, si queremos decir así. Desventaja: vamos a entrar tiene un aspect ratio fijo. La resolución es high definition, no hay más, no es 2K, es high definition, es 1920 por 1080. Por lo tanto, hay propensidad para aliasing en ciertas imágenes y cierto contenido de la imagen. Para poder guardar la información en la manera más completa posible o sin comprimir, se puede hacer una compresión de 2:1, lo cual es normalmente sin pérdida. Se puede hacer una compresión de 2:1 sin pérdida, pero necesitas tener un videotape recorder, el cual está conectado por ciertos cables y todo, lo cual es un poco incómodo para trabajar. Otra vez, tiene un sensor de video, 2/3 de pulgada, y por lo tanto el rango dinámico no va a ser pequeño, y la agudeza, y pues también un visor electrónico, que sabemos también cuáles son los problemas que tiene. Tenemos la famosa Thomson Viper, la cual, una de las ventajas es, pues ellos miraron y vamos a ver una progresión, ¿verdad? Vamos a ver aquí una progresión del diseño de las cámaras. Dijeron, necesitamos poder capturar imágenes en más de aspect ratio de high definition. Queremos poder emular a la película un poco más. ¿Ves? Pues tiene un aspect ratio variable hasta 2.35, y también la data está ready para ser transferida para post. Desventaja: 2/3 de pulgada, lo mismo, 8 stops, viewfinder electrónico, propensidad para aliasing, y el storage, el almacenamiento es externo solamente, y normalmente es un disco, y yo lo he visto en la NAB, y tiene un disco que es una computadora que tienes que cargar con una heladera. Es bastante incómodo, pero es como todo, o sea, son estos compromisos de cuando se mejora una cosa, se pierde otra. O sea, en este caso, la data ya no es, me parece que es en RGB, Full Resolution, pues ahora necesitas más almacenamiento porque estás almacenando más información. Y no hay tape hoy día que pueda grabar toda la resolución. Ahora, pues les voy a hablar un poco de las cámaras que nosotros llamamos como datacams, porque, como les he dicho, están progresando a salirse de esa idea del video. Okay. ¿Por qué video? No, pues vamos a movernos del video. Tenemos la compañía, la primera, la Dalsa. Ventaja: rango dinámico, me parece que es alrededor de 10. Profundidad de campo, y tiene un visor óptico. Ahora, aquí es que vamos a hablar un poco. Rango dinámico y profundidad de campo. Pues la profundidad de campo ellos la consiguen la misma que la de film. ¿Cómo? Pues hay que crear un sensor, tienen que utilizar un sensor que sea del mismo tamaño que el tamaño de un 35 milímetros, de un cuadro de 35 milímetros. De esa manera, tú puedes enfocar la imagen y tener el mismo largo de foco y los mismos lentes, y se consigue el mismo
profundidad de campo. Ahora, siempre, y lo vamos a ver aquí, cuando vamos y vemos las desventajas, decimos que tiene aliasing y hay una pérdida de agudeza. ¿Por qué? Porque para poder conseguir un visor óptico, solamente puedes tener un sensor. Para poder entonces usar la tecnología de las cámaras de película, las cuales permiten en un 48avo de segundo ver la imagen a través del lente y en un 48 hacer la exposición en el film. En este caso, al tener un sensor, quiere decir que tienes solamente un sensor para dividirlo en los 3 colores. Y ya, aunque el sensor es mercadeado o se dice que tiene 4K, en realidad no es 4K. En realidad es 4K dividido entre 3 para cada color. Porque la otra información tiene que ser interpolada. ¿Ok? O sea que siempre hay un compromiso. Hay un compromiso. Y también el almacenamiento es externo solamente. Porque estamos almacenando un formato de data, pero no existe hoy nada. Pues tenemos la ARRI. Utiliza otra tecnología de sensores, la cual existe la tecnología CCD y la tecnología CMOS. Tecnología CMOS cada vez se convierte, siempre ha sido más barata, pero al ser más barata al principio la calidad no era la mejor, pero ha ido mejorando muchísimo. De la misma manera, decidieron crear un sensor del mismo size, del mismo tamaño que un cuadro de película, por lo tanto, la profundidad de campo es la misma. Me parece, yo nunca he visto imágenes ni nada, pero me parece que el rango dinámico dicen que es alrededor también de 9 o 10. Tiene un visor óptico también, pero también necesita, aparte, la electrónica está parte de la caja y, o sea, es un poco confuso utilizarlo. Y otra de las desventajas es, pues, de nuevo, el aliasing, porque solamente tienen un sensor. Al tener un sensor ocurre lo mismo. Tienen que dividir este sensor para poder capturar los 3 colores diferentes. Y también tiene el almacenamiento externo solamente. O sea que en realidad, me parece que eso se supone que sea 4K, no 3K. Claro. Ahora, aquí vemos otra progresión, ¿verdad? Tenemos que la vimos ayer, es el rango dinámico está mejor, la profundidad de campo, el sensor es del tamaño de un cuadro de 35 milímetros y ellos decidieron decir, espérate, pues vamos a poner, como el problema de almacenamiento existe, pues vamos a hacerlo y ponerlo encima. Esas son las ventajas. Las desventajas siguen siendo las mismas en comparación. Para poder obtener, y me parece que esta no tiene ahora mismo, ayer decía visor óptico o visor electrónico. Las que yo he visto me parece son de visor electrónico todavía. También es un sensor solamente, el cual tiene que ser interpolado. Y ayer hubo una pregunta muy válida en cuanto a cuál es el beneficio de tener un sensor que no es Bayer. Aquí dice Bayer, pero en realidad, como vimos ayer, no es Bayer. Bueno, yo estoy bien interesado en saber la contestación en por qué es que, cuál es la diferencia, cuál es la ventaja de hacer algo así. Entonces, si ustedes imagínense, algo que yo quería hablar, antes hablé del rango dinámico y la resolución. Imagínense que un sensor de captura electrónica, ¿verdad? Son muchos cubitos de agua, ¿verdad? Y si nosotros fijamos el tamaño del sensor, decimos, ok, pues vamos a fijarlo a uno de 35 milímetros, porque ese es el óptimo, podemos utilizar los lentes que tenemos ya, es el mismo profundidad de campo de film y todo. Ahora vamos a darle más resolución. Para poder darle más resolución o poder en el mismo tamaño de cuadro poner más píxeles o más cubitos, los cubitos tienen que ser más pequeños. Al hacer los cubitos más pequeños, la capacidad de almacenar luz en cada cubito o de reaccionar a la luz disminuye. Y si disminuye, ¿qué pasa? El rango dinámico te va a disminuir. Por lo tanto, hay un compromiso. O quieres más resolución espacial, más puntos,
o quieres mejor rango dinámico, el poder diferenciar mejor entre luz y negro. Esos son los challenges, desafíos que se encuentran en la captura electrónica. En resumen, algo que es bien importante y que quiero que ustedes sepan de parte de Kodak es que hoy día, sí, la película sigue siendo la mejor opción para capturar, para poder capturar el mayor rango dinámico y la mayor resolución y el mejor color, el mayor rango de color. Y esto nos da la mayor flexibilidad en la postproducción. Ahora, como vimos, la captura electrónica no se ha quedado fija. La captura electrónica sigue identificando las características que hacen la captura fílmica lo que es. Y han ido mejorando. Kodak, nosotros conocemos todo esto y seguimos trabajando en esto. Hoy día todavía la película sigue siendo la mejor, pero pueden estar seguros que siempre estaremos ahí en un día si las cosas cambian. Y ya. Estaba pensando si tenía otro slide aquí, pero no. Y ya. O sea, y es corto, es un tiempo corto, sé que es alrededor de media hora, pero es difícil resumir todo. Espero que hayan podido tener una idea de cuáles son las ventajas, las desventajas y cómo los compromisos que hay que hacer en la captura electrónica para poder mejorar una característica u otra. César? Cadê o Luiz? Quer levar esse? Alô. Ah, no tengo idea. O Luiz, o Rick, quer dizer, na verdade é o seguinte, hoje em dia, essa transição, que nós estamos vivendo uma transição que ninguém tem muita segurança em nada com respeito às informações. Mas o que ocorre é o seguinte, concretamente, o que a gente pode concluir é o seguinte, na verdade, não existe comparação, pelo menos nos dias de hoje, do suporte fotoquímico com o suporte eletrônico digital. O que ocorre é que eu vejo que, por exemplo, quando a gente bota na tela ali vídeo barato, é muito relativo. Eu vou dizer o que acontece. Essas câmeras chamadas, vamos chamá-las de galácticas, que é a Genesis, que é a Dalsa, que é um trambolho, aliás, eu estive vendo ela lá no Canadá, é um negócio esquisito, parece uma Camiflex aqui, alguém outro, um negócio estranho. A Viper, até a que está mais próxima de todo mundo podendo comprar hoje, que seria a HD da Sony. São câmeras que estão por volta de $130 mil. Muito bem. A Kodak, a Fuji, ou enfim, fabricante de película, se ela está hoje, se o produtor, que é o mais, quer dizer, corretamente falando, o produtor e as pessoas que estão adentrando no mercado, pessoas que estão na universidade, têm que entender que o parâmetro de comparação que eu digo a nível de produção, seria com esse tipo de equipamento que o alcance dele está muito longe. E além de estar longe, o custo para você obter uma qualidade profissional, que é quer dizer, nossos colegas aqui da ABC, a maioria profissionais, trabalham em cima de atingir essa qualidade no produto final, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando minimamente de uma câmera HD que tem um custo bárbaro. Isso eu não estou contando nem a finalização para poder chegar no cinema, porque o custo é muito mais alto. Nós estamos falando de uma Viper, nós estamos falando de uma Genesis. Quando a gente põe lá barato é o quê? Barato seria você pegar uma câmera mini DV, você pegar hoje minimamente de uma beta digital para baixo, porque de uma beta digital para cima também, para você chegar no cinema, o custo é altíssimo da finalização dessa produção. Então, por exemplo, a gente não pode comparar uma captura de imagem hoje e um produto final vindo o master da película, com nada que esteja abaixo minimamente
de uma beta digital. Então, o processo da beta digital para cima, ele é absolutamente caro e distante da possibilidade da maioria dos produtores. Um grande erro do produtor é que o produtor hoje já chega para você, porque, aliás, eles deveriam estar aqui, né, alguns, para poder entender certas coisas, que uma das coisas que acontece mais é ele chegar com um pacote, vamos fazer em vídeo porque é mais barato, tem menos luz. É um grande erro, é exatamente ao contrário. É mais caro, o grip é mais caro, você precisa de material idêntico ao que você vai fazer um filme capturado em película, enfim. Essas questões das informações são importantes, porque você vai fazer um trabalho que essa coisa da democratização, você está falando de câmera DVCam, uma câmera mini DV, que você tem hoje uma situação de câmeras com uma resolução boa, mas dentro de um mercado restrito. Não é um padrão profissional absolutamente. Então, quando a gente está falando a coisa ali, as câmeras de vídeo estão evoluindo, lógico que estão, só que a Kodak já está fazendo um negativo aí com 6K. Comparativo. Então essa coisa, na verdade, é um momento de transição, né? Eu estou aqui só expressando... Não, é importante o que você está falando, César, e por isso que a Kodak hoje, você vê, numa época que se fala muito em novas câmeras digitais e tudo, a gente lança uma nova família de negativo. Para você ter uma ideia, hoje, a Kodak Rochester, que é o coração da Kodak, 80% do parque produtivo de manufatura dela é cinema, é película. Não tem dúvida. O investimento dela, grande parte ainda, o Rick pode confirmar isso, é película e continuará sendo, acho que por um bom tempo. Então, vai de encontro às suas palavras aí, justamente isso. O investimento total ainda está em película, porque é o melhor meio de captura. E tem também as questões operacionais. Eu brinquei aqui com a história da geladeira, eu estive lá nos Estados Unidos, olhando essas câmeras, algumas, eu estive lá na Dalsa e tal, viu, Jacó? Você tem que andar com uma geladeira do lado para poder armazenar a informação, quer dizer, um cabo dessa grossura espetada na câmera. Essa coisa da Genesis, que me parece que é uma ideia melhor, porque aonde entra o chassis ali, ela vai virar uma double, ela vai aceitar o chassi de cinema e vai aceitar o chassi eletrônico. Isso é um avanço e tal, mas... Enfim, está tudo na transição, entendeu? Um longo caminho. É um caminho muito longo. Essa Dalsa, ela é uma câmera que parece lembra, quem lembra aí, alguns aí, o do Blip Cine 60, um negócio imenso, um trambolho de danado. Quer dizer, são coisas que, na verdade, a evolução... Então, quer dizer, vamos cair na terra. Para nós aqui, o que tem que fazer? Nós vamos fazer o filme tal em vídeo. Aí você tem que... A informação tem que ser correta para o produtor, ou para quem é o dono do dinheiro, ou para quem quer que seja. Do começo ao fim. Aonde você quer chegar, qual é a qualidade que você pretende? Eu pretendo uma qualidade minimamente cinematográfica. Então o custo é caro, precisa disso, precisa daquilo, precisa passar por aqui, papapá. Não é chegar e fazer filme de aniversário do primo, do filho. Aí é outra história, pô. Entendeu? Eu acho que isso daqui é uma coisa importante para não haver essa... Agora, obviamente, quem está adentrando no mercado, a rapaziada da universidade, tal, que é importantíssimo, a ABC, inclusive, vai se dedicar, está se dedicando a partir desse ano muito à questão dos estudantes e tal. O cara, compra uma câmera mini DV, ele vai fazer um filme, e esse filme pode ter uma carreira brilhante. Agora, como diria o comentarista, uma coisa, outra coisa, né? Tá certo, certo. É isso que eu quero falar. Bom, gente, antes da gente ir para o almoço... tem mais uma pergunta aqui, Luiz, por favor. Estoy Aló. completamente de acuerdo. Aquí. Mi trabajo es ser objetivo Opa. y presentar las diferencias técnicas y todo, pero tienes toda la razón. Eu tenho uma questão aqui, já que, como o César explicou, a coisa digital realmente a gente pode analisar como uma passagem, uma transição, ninguém sabe para onde está indo. Eu procuro ainda, apesar de já começar a engatinhar no digital, eu ainda procuro fazer tudo em filme. Todos os motivos já foram expostos aí. Uma coisa que, como a película, essa capacidade de 6K dela, ou seja, é muito além do que o olho, né, não pode detectar. Estamos falando em formatos, né?
praticamente o formato tá até as televisões também estão indo para o formato 177, 178, ou seja, eu estou procurando fazer em 35, trabalhar em 3 perfurações. Ou seja, existe uma economia real de negativo nisso. As câmeras já estão aqui no Brasil, mas não temos pós-produção. Ou seja, acho que só uma finalizadora aqui no Brasil tem os telecines, os transfers para fazer em 3 perfurações. Ou seja, as câmeras já estão aqui. E, sei lá, existe uma capacidade de economia de negativo real em cima disso. Continuamos com toda a possibilidade de filme, né? Sendo que o formato que filmamos hoje em full frame, 25% praticamente é jogado fora, que não se aproveita toda a imagem do negativo. A Kodak tem algum interesse nisso, em ou ajudar a finalizadora, ou de alguma maneira para que a gente possa entrar com essa câmera realmente 3 perfurações aqui no Brasil? Ela já está aqui, mas provavelmente vai ser transformada de novo em 4 perfurações porque não temos telecine. Incluso, Nico, no sé, tú comentaste hace tiempos atrás ahí sobre este tema, no sé si quieres hacer algún comentario. El micrófono ahí, Nico. Ahí. Siempre estas situaciones nuevas son como el huevo y la gallina, ¿no? Que es lo primero. Es lo que a nosotros nos va a pasar con el KDM, que es lo que queremos presentar. Hasta ahora la industria no está seguro. Cuando todos empiezan a utilizar, va a haber una fuerza superior para que ellos hagan los investimentos. Nosotros recién ahora conocí que, digamos, por vos de que está una cámara de 3 perforaciones. Sé que en México ya están también llevando cámaras de 3 perforación. Entonces va a haber un movimiento a que el laboratorio va a tener que hacer la inversión, investimentos, para poder hacer eso. Si no, vos se pega un avión y se van a hacerlo en otro lugar. Entonces, no sé cómo lo vamos a manejar. Vamos a ver, vamos a hablar también con los laboratorios, cuál es su concepto, idea. Pero evidentemente 3 perforaciones es una muy buena alternativa. Conozco a Vittorio Storaro, y él hace mucho tiempo que está pushando, ¿no? para que salga eso. Entonces, no sé, ahora no te podría decir si nos vamos a comprometer o no. Vamos a hablar con otra parte de la industria, a ver qué es lo que necesita. Pero creo que es una muy buena alternativa. Muy buena alternativa. Ô Vitor, olha só, o que acontece também é o seguinte, essa questão das 3 perfurações, há 2 anos atrás teve aqui o pessoal fazendo a demonstração e tal. O que acontece é o seguinte, é que na verdade quem tem os equipamentos, no caso acho que o Valde tem, até o Hugo também, o que precisa? Ele precisa fazer um demo, efetivamente, até o produto final, porque, por exemplo, o produtor e tal, ele é inseguro, ele tem medo de entrar num negócio desse. Você, para televisão, eu tenho a impressão que você ainda consegue fazer o produto, que você reenquadra aquilo, tá certo? Mas para cinema, por exemplo, seria sensacional, você tem uma economia de mais ou menos quase 2 minutos, né? Porque você perde aquele espaço que está em cima e embaixo do espaço útil do fotograma. Acontece que enquanto ninguém pegar, realmente fazer uma composição, criar um demo e mostrar ao produtor, os caras não vão fazer. Esse eu acho que é o que falta. As câmeras estão aí. Acho que o Valde tem 1 ou 2 câmeras, nem sei. Três câmeras. Que, de repente, ele vai ter que voltar para recolocar 4 perfurações e não foi feito demo. Entendeu? Ele tem que fazer um demo, fazer uma parceria, uma joint venture, aí só para mostrar a possibilidade de se trabalhar com as 3 perfurações. O estranho Nos Estados Unidos, na Europa, se faz filme para televisão, hoje usa tudo 3 perfurações de filme filmado. Então é uma questão operacional. Agora, se não mostrar, o produtor não vê, ele tem medo de entrar no risco. Ele tem medo, ele não vai entrar. Entendeu? Uma coisa que seria lógica hoje. Não. E é mais uma vantagem sobre qualquer coisa do outro. O estranho é que o custo
de transformação da câmera é muito mais alto do que o custo para o gate do telecine. Não tem dúvida. Ou seja, as câmeras já estão aqui e as finalizadoras ou a finalizadora não tem um gate e 3 perfurações. Mas a questão do telecine você até reenquadra. Se você for fazer para televisão, se você chegar hoje lá na qualquer finish house dessa, ela vai reenquadrar, vai fazer como se fosse um Common Top no Super 35. Ele levanta ali, mas o produto está limitado a uma mídia. Exatamente. Exato, que é a televisão e tal. Mas digamos que a coisa seja para evoluir, tem que se fazer o demo e mostrar que é possível trabalhar com as 3 perfurações e tal. E aí, naturalmente, não está só restrito a isso. Tem questão de som, de sincronismo, tem que mexer em algumas parafernálias. Mas é preciso demonstrar. Se não demonstrar, o cara fica com medo. O cara não tem como, ele não entra nesse negócio. Fala, não, é muito bom, não adianta, eu quero ver. Quero ver feito aqui, finalizado aqui. Entendeu? Não é tão simples assim também, de chegar, bota o gate, tem a questão do som, do sincronismo, tem algumas coisinhas que tem que ser trocadas. Mas eu concordo que essa coisa, no custo, na função do negócio, no break-even do negócio, no final é mais barato. Mas se não demonstrar, não tem como o cara vender a tecnologia. Certo. É uma observação que eu quero fazer, porque eu sei que há 2 anos atrás teve aqui, acho que foi, não me lembro nem se foi uma pessoa da Panavision, não lembro, fazer a demonstração das 3 perfurações, que é uma coisa que... E até hoje a gente não viu, na verdade, o resultado final aqui, entendeu? Hoy va a haber gente de Mega y mañana de la Bocine, así que se puede entablar una discusión, a ver qué es lo que se puede hacer. Si você quiere hacer un demo, Luis con toda voluntad va a donar material para hacer los demos. O ref falou, né? O chefe falou. Quem sou eu? Não, mas tá certo, é válido. Eu estou dizendo o seguinte, na verdade, é isso. Aqui, aí o pessoal lá da Mega, da Casa Blanca, ajuda, o Valde junto com o Hugo pega as câmeras, cede as câmeras, pega 2 fotógrafos, 3, faz aqui no Rio, eu estou no Rio. Faz aqui em São Paulo, faz no Rio e tal, demonstra o produto final. Aí você chega pro produtor e fala, ó, vai lá vender o G-Lever aqui, ó, dessa maneira. Pô, agora o cara, ele não sabe, ele não vai botar dinheiro em lugar nenhum. Ele tem que vir com o processo todo, é como essa coisa aí. Ah, mais barato? Não, qual é o processo? O processo é esse, envolve dinheiro para chuchu, que a gente sabe disso. Você fazer um filme hoje, minimamente, em beta digital, para botar no cinema com uma qualidade mínima, custa dinheiro. Não é, vai ali, filma, não é assim. Entendeu? Você concorda, né? Totalmente. Ou seja, é economia de negativo, de laboratório, né? Metragem de laboratório, telecine. Ou seja, é uma economia real. Eu já venho propondo isso há alguns anos, né? Tanto que os locadores já enfiaram as câmeras aqui. Só que não temos como finalizar. Ou seja, o locador de câmera investiu nisso e agora vai ter que... Provavelmente vão retransformar as câmeras em 4 perfurações, porque as finalizadoras não estão investindo em 3 perfurações. Ou seja, é um contrassenso, já que todo mundo está dizendo aqui, negativo é melhor, vamos fazer negativo. Vamos fazer... Mas aqui tem um mecanismo simples, teoricamente, para isso e não está trabalhando em cima disso, entendeu? Você tem razão, Vitor. Tá certo. Pessoal, mais alguma pergunta? Antes de eu encerrar, Ricky? Muito obrigado por sua atenção. Eu prometo que na próxima vez vou falar mais português. Muito bem. Pessoal, em nome da Kodak, gostaria de agradecer aí o Marcelo Oliveira, que está aí, de São Paulo, Gilberto do Rio, Maria Holanda, Patrícia, obrigado pelo suporte, obrigado pela presença de vocês. Passamos um pouquinho, mas é tão difícil a gente poder estar aqui reunido. Espero que a gente tenha contribuído e saia mais enriquecido dessa sala. A gente está à disposição, estamos aí vamos estar no stand da Kodak, com a KLMS, temos uma apresentação hoje à tarde, depois vocês vão fazer a parte prática. Desculpa aí por tomar um pouco tempo de almoço de vocês, mas tudo é válido e não é sempre. Obrigado mesmo.